Estar presente y por la espera. Mi nombre es Javier Adur, soy uno de los oradores de la jornada de hoy, pero también voy a hacer las veces de presentador. Hoy damos comienzo a lo que sería el 9º ciclo de videoconferencia de divulgación de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Bioingeniería y Bioinformática en épocas de COVID, con la charla titulada Sanitización basada en V y COVID-19. Los expositores de esta nueva charla serán, bueno, quien les habla. En mi caso soy profesor titular de la Cátedra de Radiaciones No Ionizantes e investigador adjunto de CONICET. Luego seguirá el bioingeniero Santiago Romero Ayala, graduado de nuestra casa de estudio y socio fundador de la empresa Ludmi. Y el doctor Luis Pablo Sherlock, profesor adjunto de la Cátedra de Bioinformática e investigador adjunto de CONICET. En mi caso voy a hacer una breve introducción del rol de la radiación ultravioleta. Posteriormente el bioingeniero Santiago Romero Ayala comentará sobre el desarrollo de dispositivos de radiación ultravioleta en la pandemia por SARS-CoV-2. Y finalmente el doctor Sherlock comentará sobre el desarrollo de bioensayos para corroborar el efecto biocida de la radiación UV sobre poblaciones bacterianas y virales. Así, con estas tres charlas, lo que se ha tratado es de conjugar tres aspectos fundamentales de la facultad, como son los aspectos académicos de las radiaciones no ionizantes, aspectos de diseño e implementación de soluciones en bioingeniería, y aspectos biológicos implicados en la implementación de bioensayos para probar la eficiencia biocida de los dispositivos desarrollados en la empresa Ludmi. Bien, realizada la presentación, si me permiten voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo? Sí, Javier, se está viendo. Perfecto, muchas gracias. Bien, en mi presentación voy a hacer una breve introducción de lo que son las radiaciones ultravioletas y cómo se las clasifica, cómo se las produce, para qué se la puede utilizar y algunas consideraciones en su utilización. Todos conceptos que a mi entender van a ser un repaso de conocimientos que de alguna u otra manera todos tenemos acerca de la radiación ultravioleta. Para definirla, recordad que las radiaciones ultravioleta no son otra cosa que ondas electromagnéticas, es decir, campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí, que se propagan como ondas a la velocidad de la luz. Estas ondas están caracterizadas por su frecuencia de oscilación o por su longitud de onda, variable estas que son inversas una con otra. Si a estas ondas electromagnéticas nosotros las ordenamos en función de la frecuencia o de la longitud de onda, tenemos el espectro electromagnético, que es lo que están viendo ustedes en la parte superior de la diapositiva. Desde las muy bajas frecuencias a las altas frecuencias, recorremos de las frecuencias extremadamente bajas hasta los rayos cósmicos. Aquí tenemos que hacer una subdivisión en lo que nosotros llamamos radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. Y justo el límite está al nivel de la radiación ultravioleta, que es lo que nos compete en la tarde de hoy. Es decir, las radiaciones ultravioleta son el límite en lo que nosotros dividimos como radiaciones no ionizantes y ionizantes, que como su palabra lo dice, estos campos, estas radiaciones van a tener una energía tal que tienen la posibilidad de ionizar la materia, ¿sí? Romper enlaces y poder producir nuevos compuestos. En este límite de clasificación entre ionizante y no ionizante, la radiación ultravioleta está dentro de otro subrango que es por todos nosotros conocido como radiación óptica,
donde encontramos la radiación infrarroja, la radiación visible y finalmente la radiación ultravioleta. Situándonos específicamente, entonces, en la radiación ultravioleta, normalmente se la caracteriza y se la nombra por su longitud de onda, van a ser todas aquellas radiaciones que estén comprendidas entonces entre los 400 y 100 nanómetros. A su vez, esto comprende una subclasificación, donde tenemos la radiación ultravioleta A, que va de los 400 a los 315 nanómetros, la radiación ultravioleta B, que va de los 315 a los 280, la ultravioleta C, que va de los 280 a los 100 nanómetros. Aquí recordemos que de mayor longitud de onda, menor energía, es decir, que la radiación UVA es la que tiene menos energía, y la UVC es la que tiene mayor energía. Lo que ustedes ven acá señalizado como VC en el vacío es otra clasificación que se hace para que esa radiación ultravioleta, cuya longitud de onda cae dentro de ese intervalo de los 200 a los 100 nanómetros, y se la denomina así porque en esta franja de longitud de onda la radiación interactúa con el oxígeno del medio y tiene pocas aplicaciones desde el punto de vista biológico, por eso se la denomina de esta manera. Bien, presentada la radiación en el espectro y la subclasificación de la misma, vamos a ver cómo se genera esta radiación electromagnética, y como ustedes sabrán, la principal fuente natural es el Sol. Aquí tenemos, por radiación solar, todo el espectro óptico, tenemos emisiones en el infrarrojo, en el visible y en el ultravioleta. Particularmente en el ultravioleta, aproximadamente el 90% de la radiación que llega a la superficie terrestre es la radiación UVA, la de menor energía. Esta logra penetrar hasta la dermis. Luego tenemos la radiación UVB, que fundamentalmente es frenada o filtrada por distintos elementos de la atmósfera y llega aproximadamente en un 5% a la superficie terrestre y tiene la capacidad de penetrar hasta la zona de la epidermis. Y finalmente, la radiación de mayor energía, la UVC, que es la más dañina, es filtrada totalmente por la capa de ozono. Como ustedes también bien saben, tanto la radiación UVA como la radiación UVB, en dosis adecuadas, es beneficiosa para la salud, por ejemplo, como para la producción de la vitamina D, también para protegernos de la propia radiación solar a través de la pigmentación, pero ante exposiciones crónicas y con el tiempo, estos distintos tipos de radiaciones pueden llegar a producir alteraciones a nivel de la piel y de los ojos. Recordemos que a este nivel de energía y de longitud de onda, la radiación ultravioleta tiene muy poca penetración, por eso los órganos a proteger o tener cuidado fundamentalmente es la piel y la vista. Así como tenemos esta posibilidad de obtener la radiación ultravioleta de forma natural, de forma artificial, las fuentes más comunes son lo que conocemos como los tubos de cuarzo, que son las lámparas de presión de mercurio, y las fuentes de LED. Tanto las fuentes de LED como las lámparas de mercurio de presión tienen la posibilidad de generar radiación ultravioleta en los tres rangos, en el rango A, B y C. Me voy a centrar fundamentalmente en los tubos. Estos tubos son tubos de cuarzo que en su interior están al vacío. En su interior hay un gas inerte como es el argón, con partículas de mercurio. Cuando circula una corriente por el interior de este tubo, esa corriente colisiona con los tubos colisiona con los átomos del mercurio, y el mercurio, al ionizarse, emite radiaciones cuyos picos de emisión están en la banda del UV y parte en el visible. Lo interesante de estas lámparas de presión de mercurio es que, de acuerdo a la presión que tenga el gas de mercurio, se las clasifica en lámparas de alta,
media y baja presión, y de acuerdo a la presión, entonces vamos a tener las posibilidades de emisión en el VA, en el VB o en el VC. En la siguiente filmina estamos viendo una lámpara de mercurio de alta presión, donde podemos ver que su emisión tiene un porcentaje en el UV, aproximadamente el 30%, un 23% en el visible y un 34% en el infrarrojo. Si nosotros analizamos el espectro de una lámpara de mercurio de alta presión, como es la que estamos viendo aquí debajo, vamos a ver los distintos picos de emisión del mercurio trabajando a esa presión. Podemos ver entonces que hay algunos picos que están en la zona más del rojo, otros que están en la zona del azul dentro del visible, y algunos picos en la zona del UV y del VC. Si nosotros disminuimos la presión en el interior del tubo, ¿sí?, y pasamos a considerar ahora una lámpara de mercurio de baja presión, vemos cómo el espectro cambia y tenemos fundamentalmente un pico predominante en 254 nanómetros, que es la emisión típica de la lámpara de mercurio de baja presión, y que es una lámpara emitiendo en el VC. Estas lámparas también tienen un pico que hay que tenerlo en consideración a los 184 nanómetros, porque a esa longitud de onda, si ustedes recuerdan, podríamos reaccionar con el oxígeno del ambiente y se produce ozono, que el ozono puede ser perjudicial para la salud. Vemos también en la lámpara de mercurio de baja presión algunos picos, ¿no?, que caen dentro del visible, pero son de un porcentaje muy bajo. Bien, teniendo la posibilidad de tener en forma artificial esta radiación ultravioleta en todas sus longitudes de onda, es que la misma puede ser utilizada de acuerdo a la longitud de onda y el tiempo de exposición para innumerables aplicaciones. Yo aquí les he enumerado algunas de las más comunes, como puede ser la utilización que se hace en la industria de automotriz y en la industria de los textiles. También se la utiliza mucho en lo que es odontología y todo lo que tiene que ver con la parte de dermatología, aplicaciones estéticas, como ustedes bien conocen, las cámaras solares para hacer el bronceado artificial. Tienen indicados ahí entre paréntesis en qué rango del UV se dan estas aplicaciones, y le he marcado en naranja la que nos interesa a nosotros en la tarde de hoy, que es el efecto germicida o de infección que tiene fundamentalmente la radiación en el rango de onda corta o la radiación UVC. Lo que le voy a explicar ahora brevemente es por qué la podemos utilizar para desinfección y esterilización a esta radiación ultravioleta. Como yo siempre explico en la asignatura, en radiaciones no ionizantes, a mis alumnos les digo que para que un efecto biológico de cualquier onda electromagnética, de cualquier tipo de radiación, sea eficaz y se lleve adelante, la radiación tiene que ser absorbida. En este caso, lo que yo les estoy mostrando es cómo absorbe el ADN y el ARN justamente a estas longitudes de la radiación ultravioleta. Tenemos en el gráfico superior la curva de absorción en función de longitud de onda de las 4 principales pares de bases del ADN, y en la curva inferior se agrega el uracilo, que estaría representando al ARN, y si prestamos atención, hay una máxima absorción básicamente entre los 240 y los 280 nanómetros, que es el rango de longitud de onda donde cae la radiación UVC. De esta manera, la doble hélice de ADN, al absorber la radiación ultravioleta, aparecen efectos bien específicos. Aquí estamos superponiendo ahora los espectros de emisión de las lámparas en función de los espectros de absorción de los ácidos nucleicos. Como ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda, lo que está en verde es el rango germicida de las lámparas UV, es decir, donde absorbe el ADN, y el pico acá en azul corresponde a la lámpara de mercurio de baja presión, a los 254 nanómetros. Se le ha dado al lado
la máxima absorción del ADN, que cae en los 264 nanómetros. Podemos ver también aquí el espectro de la lámpara de mediana presión, donde vemos que si bien tiene algunos picos, los de menor intensidad caen en esa zona de absorción del ADN. Aquí tenemos algo similar, pero le he superpuesto también en azul, en celeste clarito, lo que sería la curva típica de la absorción del ADN, en azul un poco más oscuro, lo que sería la curva de emisión de una lámpara, pero LED, donde el espectro es un poco más amplio que el pico de la lámpara de mercurio de baja presión. Entonces, para que nos quede la idea, todo el rango UV tiene la capacidad de ser germicida, pero es mucho más eficiente, como está señalado aquí debajo, la radiación UVC, que es la que tiene más energía, luego la UVB y finalmente la UVA. ¿Cómo se producen estos efectos? Fundamentalmente porque se producen efectos fotoquímicos al incidir la radiación ultravioleta sobre el ADN, produciendo dímeros. Aquí ustedes ven un ejemplo de lo que sería la cadena de ADN, y cómo cuando tenemos, por ejemplo, fundamentalmente dos timinas adyacentes, esos enlaces se rompen y se forma un enlace covalente entre las timinas que están del mismo lado de la cadena de ADN, y la estructura del ácido nucleico se ve alterada. En forma más gráfica y representando los enlaces característicos, podemos ver aquí dos bases de timinas adyacentes que, por la acción de un fotón de radiación ultravioleta, podrían producir estos dos productos conocidos como dímero de ciclobutano pirimidina, o 6,4 fotoproductos. Esta clasificación tiene que ver con el tipo de enlaces covalentes que se dan entre los carbonos de las timinas adyacentes. Aquí podemos ver cómo se enlazan los carbonos 6 de cada una de las timinas y los 5, y en el caso del producto 6,4, como su nombre lo indica, el enlace covalente se da entre el carbono 6 de una timina y el carbono 4 de la adyacente. Y lo que ven aquí en la gráfica modelada en verde es la alteración que se sufre en la cadena del ácido nucleico, y cuanto mayor sea el número de estos dímeros de timina que se produzcan en la cadena, los microorganismos no se van a poder reproducir y finalmente se va a producir su muerte. La utilización, entonces, para sanitización de la radiación ultravioleta tiene múltiples ventajas, fundamentalmente que es un método físico que no produce ningún tipo de producto secundario, no hay residuos químicos, es muy efectivo para una amplia cantidad de microorganismos y de tipo de superficies, y es de fácil aplicación y muy bajo costo y mantenimiento. Tiene sus desventajas, entre ellas, bueno, la producción de ozono que se puede producir, los cuidados que tenemos que tener para la piel y el ojo, y a veces tener en cuenta que las lámparas tienen que estar muy cerca de la superficie o de los elementos que necesitamos tratar. Bien. En función de esto, como ustedes sabrán, hay múltiples aplicaciones, desde que se pudo generar por primera vez la radiación UVC en forma artificial allá por los comienzos de los 1900, la primera aplicación fue para tratar el agua, pero rápidamente se la utilizó para desinfectar superficies, colocarlos en los tubos de aire, ¿sí?, para tratamiento y desinfección de alimentos y mejorar la calidad de lo mismo en su almacenamiento y transporte, como también en sala de los quirófanos. Si bien después Santiago y Pablo van a explicar un poco más sobre la dosis, hay que tener en cuenta que una efectiva desinfección está relacionada con la dosis que vamos a utilizar, que no es otra cosa que la irradiancia de la fuente de nuestra lámpara por el tiempo que se va a lograr va a durar la exposición, y la relación que hay entre la dosis y la destrucción del microorganismo que estamos intentando eliminar o disminuir está dada por esta ecuación que ustedes ven aquí en azul.
donde la disminución del microorganismo o la inactivación del mismo va a estar dado igual por la cantidad que tenía el instante inicial, por E elevado a una constante de inactivación por la dosis propiamente dicha. Normalmente la dosis que se utilizan está dada como la dosis en base 10, es decir, el 90% de inactivación del microorganismo que a mí me interesa, o en su defecto lo que sería el 10% de supervivencia de ese microorganismo. Si nosotros duplicamos la dosis, vamos a pasar de un 90 a un 99%. Si triplicamos, pasamos a un 99,9%, y si la cuadriplicamos, a un 99,99%. Normalmente en las aplicaciones, eso se lo menciona como logaritmo de la reducción. Entonces un logaritmo de 1 equivale al 90%, y el de 4 equivale al 99,99%. Obviamente que para cada tipo de actividad y de microorganismo hay dosis ya tabuladas por previa experimentación en experimentos. Aquí yo les muestro las dosis dadas en milijoule sobre centímetro cuadrado para inactivación de microorganismos en el agua, buscando un logaritmo de 3, es decir, un 99,9% de inactivación. Como podrán ver, en el rango entre 4 a 10 milijoules centímetro cuadrado podemos inactivar una gran cantidad de bacterias. En el caso de Luz Viru, la dosis está ubicada entre los 20 y los 90 milijoules sobre centímetro cuadrado, y así tenemos para los diferentes tipos de organismos que vamos a inactivar o queremos eliminar. Obviamente que para llevar adelante todo este tipo de actividades hay factores a tener en cuenta, que en las próximas charlas seguramente se extenderán un poquito más, pero bueno, fundamentalmente el tipo de lámpara, ¿sí? Saber si estamos trabajando con una lámpara de mediana o baja presión. Con respecto a la lámpara, una buena lámpara germicida no debería tener emisión en el ozono, es decir, ese pico de 184 nanómetros debería estar filtrado. Las lámparas de mercurio de baja presión tienen esos pequeños picos en el visible que nos permiten ver cuando están trabajando con ese color azulado y violeta característico de la lámpara, que eso es interesante porque podemos ver cuando las mismas están funcionando, cosa que no sucede si la lámpara fuese una lámpara tipo LED. Los LED únicamente emiten en la zona del ultravioleta característico, y tenemos que tener algún indicador que nos esté diciendo que la lámpara está en funcionamiento, o bien colocar algunos LED en el visible que estén representando que la lámpara está encendida. Hay que tener en cuenta la dosis, obviamente, que vamos a utilizar, con qué tipo de microorganismo estamos enfrentándonos. Por regla general, cuanto más simple la estructura del microorganismo, es más fácil eliminarlo y menos la dosis necesaria. Ahí yo le represento el orden de resistencia que tienen los distintos microorganismos a la radiación ultravioleta, siendo lo más fáciles las bacterias gram negativo, hasta lo más difícil de eliminar, los hongos. Obviamente el tiempo de exposición, el tiempo que vamos a estar irradiando, es muy importante. Obviamente que a tiempo mayor es el efecto, pero tenemos que tener en cuenta que la radiación ultravioleta puede deteriorar o perjudicar ciertos materiales, o sea que lo ideal es trabajar en el tiempo adecuado y no más allá de ese tiempo. Otro factor importante, la distancia que hay entre la lámpara y el producto. Recuerden que la irradiancia disminuye con la inversa de la distancia. Cuanto más lejos, menos irradiancia voy a tener. Y obviamente la composición del material. Teniendo en cuenta todos estos factores, obviamente que relacionas los problemas con como les comentaba yo, para la piel y los ojos, hay que tener en cuenta que la utilización de esta lámpara debe estar restringida cuando hay personal, es decir, en la mayoría de las aplicaciones las lámparas tienen un detector de movimiento para desactivarse ante la presencia de personas, y lo que estamos viendo acá es el efecto actínico que tiene la radiación ultravioleta,
que como podemos ver, entre los 220 nanómetros a los 280 nanómetros, es la máxima eficacia que se tiene, y bueno, los efectos que se producen a corto y largo plazo, de lo que ustedes están viendo ahí, y que por todos es conocido, en la piel se produce un eritema, digamos, que es una dilatación de los vasos y un enrojecimiento, pero a largo plazo eso puede producir envejecimiento de la piel y obviamente el riesgo de cáncer. Con respecto a la vista, también hay efectos a corto plazo, como la conjuntivitis o la fotoqueratitis, y a largo plazo el más conocido es la opacidad del cristalino, produciendo en las cataratas. Y finalmente, el efecto del ozono, como yo le comentaba, que de llegarse a producir ozono, por este pico de 184 nanómetros que se estaría emitiendo, eso es fuertemente irritante para los ojos y para el sistema respiratorio. Entonces, estas consideraciones siempre tenemos que tenerlas presentes. Y para finalizar, relacionado a esto de los efectos sobre las personas, actualmente se está trabajando, se está experimentando una nueva fuente de radiación UVC, que son fuentes de germicidas de gases exímeros, que están filtrados para que únicamente emiten en la longitud de onda de los 222 nanómetros. De esta manera, los primeros estudios que se han hecho, que son sobre animales, no he encontrado estudios que lo hayan testeado obviamente sobre personas todavía, pero un poco la base que demuestran estos trabajos, que después si hay tiempo los podemos ver, es que al disminuir la longitud de onda de 254 a 222 nanómetros, no estaría penetrando la radiación hasta la epidermis, sino que llegaría únicamente a nivel del estratum córneo, es decir que no se alcanzarían las células y obviamente no sería absorbido por el ADN de nuestro material biológico. Pero sí a esa longitud de onda podríamos penetrar en las bacterias y en los virus, es decir, podríamos destruir el material de los microorganismos que nos interesan eliminar, pero sería inocuo para la piel y la vista. Bueno, esto sería la presentación. Si les parece, vamos a seguir entonces con la presentación de Santiago y vemos también luego si aparece Pablo para luego cerrar con las preguntas. Excelente, Javier. Muchas gracias. Pablo llegó, así que está por ahí. Agradecerte, muy buena la presentación, como siempre, muy didáctica. Voy a empezar la presentación. Avísenme si se ve bien. Sí, Santiago, perfecto. Excelente. Bueno, principalmente, como decía Javier, queríamos hablar sobre los desarrollos que hicimos desde LUMI. Yo soy un ingeniero formado en la casa, en la UNER, en la FIUNER, y tuvimos, a partir de la pandemia, un gran avance en toda esta temática. Si bien en la facultad dábamos las bases, como la presentó Javier, nos interesó a nosotros seguir profundizando y generar una herramienta que pudiera ser útil, sobre todo para esta pandemia. Es por eso que nos especializamos en este rubro, y en esta parte principalmente apuntamos a volver inocuo al SARS-CoV-2, que no se pueda reproducir y de esa manera que no nos pueda afectar. Como decía Javier, el UV, más que nada el VC, está trabajando a nivel del código genético de estos microorganismos, evitando que se repliquen y de esa manera se vuelven inocuos. También lo mencionó Javier, la eficacia del VC depende de la dosis, ¿sí? Y esa dosis se calcula como irradiancia por tiempo. De esa manera nosotros podemos ver que hay muchos papers publicados hasta el momento en los cuales los investigadores han demostrado las diferentes dosis que se necesitan para reducir las en diferentes cantidades los microorganismos. Están tabuladas las esporas, las bacterias,
los virus, y de esa base de datos nos fuimos fijando nosotros como referencia para poder calcular qué resistencia o susceptibilidad tenía el virus que generaba el COVID-19. A partir de estas tablas nosotros vemos que las familias de los microorganismos tienen valores muy similares y que no se puede escapar mucho de esos valores, la dosis que estábamos trabajando, y no fue hasta este último mes que se pudo hacer realmente ensayos sobre este virus y determinar cuál era la dosis necesaria para el SARS-CoV-2. Se publicó en la revista internacional de la Asociación de UV, que sería la IUVA, un artículo muy interesante en el que han hablado sobre esta dosis tan buscada durante este tiempo, y se ha encontrado que para una irradiancia de 3,75 miliwatts por centímetro cuadrado por más de 10 segundos se logra un 99,9% de eficacia. Esto nos demuestra que este es un virus muy lábil al UV y que utilizar herramientas de UV para la desinfección o decontaminación de este tipo de microorganismos es muy útil. Otros estudios también se han hecho en Japón con la longitud de onda 222 nanómetros que mencionaba Javier, y dan resultados muy parecidos, están en los 3 milijoules por centímetro cuadrado con una efectividad del 99,7, lo cual nos demuestra que diferentes autores están llegando a valores muy similares y esperados para el SARS-CoV-2. ¿Qué es lo importante de esto, de encontrar la dosis? Que nosotros podemos, a partir de saber la dosis, podemos saber qué tan efectivos son los equipos que estamos desarrollando, qué tan efectivos son para lograr esa desinfección. En una primera instancia nos enfocamos en la desinfección de superficies. Ese fue el primer objetivo que tuvimos, porque la OMS hasta cierto momento no avalaba o no encontraba como que el virus se estaba reproduciendo a través de aerosoles. Y nos enfocamos principalmente en el principio de la pandemia, entonces, a tratar de desinfectar superficies, y nos pareció muy importante aplicar todos los conocimientos que teníamos sobre VC a la decontaminación de superficies. Es por eso que desarrollamos Lumi 20, Lumi 19 y luego Lumi 10 y MS. Estos equipos siguen la tendencia de lo que se ha hecho a nivel mundial, de colocar tubos UV sobre bases portátiles, móviles, algunas robóticas, y colocarles sensores de movimiento para evitar que las personas se acerquen a los equipos y estos equipos sigan encendidos. Porque como decía Javier, este tipo de radiación puede llegar a ser nociva para las personas y a las plantas y a los animales, y es por eso que nosotros, al trabajar con este tipo de radiaciones, tenemos que entender este principio de funcionamiento, porque equipos como el Lumi 20 que vemos ahí tienen mucha potencia, mucha irradiancia UVC, y de esa manera pueden ser bastante peligrosos si no tienen la electrónica asociada que nosotros hemos dispuesto para que, si detectan movimiento, interrumpan su proceso, para que se enciendan a distancia, para que tengan un encendido retardado, para que sean muy simples de operar, pero a la vez muy seguros. Nosotros vemos que la irradiancia, como decía Javier, a medida que nos alejamos de los equipos, va decayendo. De esa manera, si nosotros nos alejamos lo suficiente, no se va a alcanzar la dosis necesaria para la desinfección, salvo que apliquemos mucho tiempo. Y a veces, ni aún así con ese tiempo, vamos a lograr la dosis necesaria para la desinfección. La desinfección que estamos buscando nosotros, o lo que principalmente nos enfocamos, es en SARS-CoV-2. Pero acuérdense que esto sirve para muchísimos microorganismos y que puede ser útil para mejorar los estados de desinfección actuales en los lugares de salud, en los comercios, en diferentes espacios en los que sea interesante lograr mayores estándares de desinfección. Nosotros llamamos que el uso del UV es una desinfección 2.0, que viene a mejorar la desinfección tradicional. Ahí vemos cómo la irradiancia decae a las diferentes distancias, y lo importante de ser de los que fabriquen este tipo de lámparas, de equipos de desinfección, es que puedan tabular esa distancia y que le puedan decir a las personas qué dosis están administrando y a qué distancia, porque eso es lo importante de este tipo de herramientas,
entender que la información que se brinda sobre dosis es crucial, porque si nosotros no le informamos de esa dosis, puede que los equipos no estén logrando la desinfección necesaria. ¿Cómo calculábamos las dosis? Por ejemplo, para el SARS-CoV-2 veíamos que uno de los papers mencionaba 3,75 milijoules por centímetro cuadrado como una dosis que decaía un 99% de este virus. Nosotros, si a 3 metros de distancia con el LUMI-19 tenemos 0,087 miliwatts por centímetro cuadrado, vemos que alcanzamos esa dosis en tan solo 43 segundos. En 43 segundos nosotros estaríamos alcanzando la dosis a 3 metros de distancia de nuestro equipo LUMI, 3 metros hacia la izquierda, 3 metros hacia adelante, hacia atrás o hacia cualquier posición, porque nuestros equipos irradian en 360 grados, y de esa manera nosotros en ese tiempo podríamos asegurarle a las personas que se alcanza la desinfección. Como nosotros nos interesa desinfectar más área, y aparte queremos desinfectar puntos en los que no hemos medido, por ejemplo, que uno esté mucho más arriba del equipo, de desinfección, que tenga una cortina o algún tipo de superficie que quiera desinfectar, lo importante para nosotros fue setear mayor tiempo y pecar de dar un poquito más de potencia, tampoco demasiada. En 5 minutos nosotros tenemos seteados nuestros equipos, entonces todos los equipos están seteados en un tiempo de 5 minutos, y lo que va a variar en función de la irradiancia que cada equipo tiene, como cada equipo no tiene la misma cantidad de tubos, podemos ver que lo que va a variar es la distancia a la que van a lograr esta dosis. ¿Qué ensayos hemos hecho nosotros para poder validar todo esto? Porque una cosa es ver lo que están en los papers, y otra cosa es poder palpar, realmente ver que se está logrando la desinfección. Uno de los ensayos principales para nosotros fue medir la potencia. Medimos la potencia y también el tipo de emisión, porque como decía Javier, puede que la lámpara no sea UVC, que sea UVA o UVB, es por eso que nosotros las lámparas que utilizamos las ensayamos y pudimos ver exactamente que tenían un tipo de emisión en el UVC, y aparte que en otras longitudes de onda, por debajo de los 200 nanómetros, esos niveles de emisión eran demasiado bajos, y eso nos garantizaba a nosotros que la generación de ozono era mínima, y además vemos que el datasheet de los diferentes productos que estamos utilizando aseguran que no tienen ozono. Y también lo que pudimos medir es la irradiancia en función de la distancia. Este ensayo nosotros lo hicimos en abril. En abril en Argentina estábamos en plena pandemia, o sea, había una cuarentena, y por eso agradecemos a la gente de INTI por haber abierto esos laboratorios y haber podido hacer el ensayo que nosotros tantos esperábamos. Las pruebas de LUMI también que hicimos a través de Guillermo García Frón, un microbiólogo de la UNL, fue exponer cápsulas de Petri previamente sembradas con Escherichia coli y exponerlas al UV tapando la mitad de la cápsula donde no le llegue el UV, y la otra mitad de la cápsula sí la expusimos al equipo. Logramos un 99,99% de eficacia a 2 metros de distancia de nuestro equipo y en 2 minutos. Cortamos el ciclo porque era la dosis que en 2 minutos a esa distancia alcanzábamos las dosis que los papers nos estaban diciendo que eran los necesarios para la desinfección de la Escherichia coli. Entonces queríamos relacionar la bibliografía con ensayos prácticos. Así también hicimos ensayos sobre Aspergillus niger, que es un hongo muy resistente al UV, y pudimos ver que se repetía este tipo de margen de desinfección, lográbamos un 99,99% de desinfección para diferentes poblaciones, fue testeado esto, lo cual nos dejó muy tranquilos, y realmente ver estos resultados nos asombró. Por otro lado, se descubrió, o se venía trabajando ya este concepto de que el SARS-CoV-2 se podía transmitir a través de aerosoles. Y ahí es cuando nosotros, a través de escucharlo a José Luis Jiménez, de la Universidad de Colorado, vimos que había que empezar a enfocarnos en el aire. Entonces rápidamente empezamos a desarrollar equipos que pudieran desinfectar el aire. La OMS en julio de 2020 publicaba un paper en el cual decía que no se podía descartar la transmisión de aerosoles, y que en lugares interiores donde haya muchas personas y con ventilación inadecuada era muy probable que hubieran contagios. Uno de los casos más estudiados de contagio por este factor fue en un restaurante en China,
y donde un paciente cero, que en ese momento no tenía ningún síntoma, sino que hasta la noche iba a tener síntomas, estaba sentado en la mesa A, como vemos ahí, y a través del aire contagió a las personas de la mesa B y de la mesa C. ¿Cómo se dieron cuenta? Este paper está publicado en el CDC, que es una revista muy reconocida a nivel internacional, y cómo se dieron cuenta de que el factor principal fue el aire, por estudiar las cámaras, por estudiar cómo fue el movimiento de las personas dentro de ese restaurante, y de demostrar que no habían tenido otro contacto más que pertenecer o estar bajo el mismo flujo de aire durante todo el tiempo que duró la reunión. Otro caso muy interesante que nos hace ver que el tipo de contagio por los aerosoles es muy importante es el de Israel. Cuando Israel vuelve en las clases, el protocolo exigía que tuvieran las ventanas abiertas, que usaran barbijo, los chicos, y llegó una ola de calor tan intensa que superaba los 40 grados, donde el Ministerio de Sanidad exime a las personas de tener que tener abiertas las ventanas, les permitió cerrarlas y encender los aires acondicionados. Esto propició una ola de contagios en alumnos y en docentes que obligó a cerrar las escuelas. ¿Qué se puede desarrollar para poder atacar este tipo de contagios? Los equipos que se llaman Upper Room. La IES, que es la Sociedad Internacional de Ingeniería e Iluminación, ha puesto webinars y ha puesto mucha información a disposición para que la gente pueda conocer este tipo de equipos que se usaron para tuberculosis, que se usaron para lo que es el virus de ébola, con gran éxito, y que permiten desinfectar espacios mientras hay personas adentro. Funcionan logrando que los haces de UV que se generan no emitan por debajo de los 2,10 metros, de los 2,30 metros, y que se queden por encima de esos 2,10 metros o 2,20 metros, irradiando todo el aire que llega a esa zona. De ese modo se genera una zona de desinfección de gran capacidad que va desinfectando el aire que va circulando. El aire normalmente circula por convección, por diferencias de temperatura, o sea, el aire caliente se va elevando, empujando el aire que está en la parte superior a bajar. Pero lo importante de este tipo de equipos es que también, o mejoran su efectividad cuando también hay un aire acondicionado prendido que está generando esa recirculación, o ventiladores. Entonces, el uso de aire acondicionado puede llegar a ser seguro utilizando este tipo de herramientas en espacios cerrados. Aquí vemos que, ¿por qué los Upper Room versus equipos portátiles cerrados de aire? Porque generan mayor cantidad de recirculaciones de aire con respecto a los equipos cerrados. La eficiencia por cantidad de watts en respecto a los equipos que tienen cerrado el UV con respecto a estos abiertos es mucho mayor, y de esa manera estos equipos abiertos generan de 6 a 12 recambios de aire con solamente un tubo de 30 watts. Esto lo han demostrado también en diferentes ocasiones y han hecho simulaciones donde se ha demostrado que realmente este tipo de equipos funcionan para controlar propagaciones de infecciones, y que esas personas que están abajo de los 2,10 metros no están recibiendo ninguna exposición de UV, por lo tanto, este tipo de equipos es seguro para su uso. Estos son ensayos que se han hecho y se demuestra que cuando uno utilizaba en la misma habitación un equipo UV, se generaban por más de 10 recambios de aire por hora. Y cuando se aumentaban esos valores a 4 equipos, se empezaba a ver que, o 4 o 6 equipos, se empezaba a ver que los recambios de aire que se generaban gracias al UV eran muchísimo mayores. Son intercambios de aire virtuales, porque en verdad el aire sigue siendo el mismo, pero lo que se logra es bajar la carga viral de tal manera que se generan estos recambios de aire virtuales. Un recambio de aire se genera cuando uno tiene, tras haber mezclado el aire externo con el interior, un 37% de la carga viral inicial. Y si tiene 2 cambios de aire, tiene el 37, el 37, el 17. Y así sucesivamente. Imagínense que mecánicamente lograr que
esa cantidad de aire se genere, esa cantidad de recambio de aire se genere, es muy caro, versus utilizar herramientas como el UV para generar esta desinfección de aire, que puede llegar a generar valores muy difíciles de alcanzar con una ventilación mecánica que rondan casi los 1000 renovaciones de aire por hora. Esto lo vemos aquí con 6 equipos en diferentes simulaciones. Esto se usa en el mundo. Este tipo de equipos ya antes de la pandemia estaban desarrollados y se habían utilizado, y se utilizan aquí en esta foto, vemos como en una sala de espera de un hospital tienen estos equipos, o también en otro tipo de instalaciones con personas adentro, ¿sí? Y tienen este tipo de equipos desinfectando el aire mientras las personas están adentro. Estos equipos se han utilizado también para pasillos en Brasil, para lugares donde hubo también tuberculosis, y principalmente vemos que ya se venía trabajando sobre este concepto hace bastante. ASRAE, que es la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, ha puesto a disposición muchísima información sobre este tipo de equipos, y es sobre ese tipo de información que agradecemos que se haya liberado, sobre la que nos basamos, y fuimos desarrollando nuestros propios equipos. Equipos que vemos aquí en la parte oncológica, en lugares, en el Centro Oncológico Litoral, en Santa Fe, donde han decidido instalar equipos en diferentes puntos del centro oncológico para proteger no solo al personal, sino también a los pacientes que van al tratamiento del cáncer. Por otro lado, se han instalado en quirófanos, en terapias intensivas, en lugares comerciales, en diferentes espacios ya hemos instalado estos equipos, y lo interesante o lo importante de todo esto es que hay que medir que por debajo de los 2 metros, hay que asegurarnos de que por debajo de los 2 metros no tengamos una dosis de UV que pueda llegar a generar algún daño a las personas. A nivel internacional, hay una dosis diaria de exposición en función de la longitud de onda, y vemos que para los 254 nanómetros, que es las lámparas que nosotros estamos utilizando, se puede lograr en una jornada laboral de 8 horas, desarrollarse tranquilamente si el valor de dosis que estamos trabajando es menor a 1 microwatt por centímetro cuadrado. En ese punto estaríamos en lo que sería exento de esta parte de la tabla, que hay 3 grupos: exentos, riesgo bajo y riesgo alto de exposición a las personas. Para eso nosotros tuvimos que importar equipos que nos permitieran a nosotros medir cuál era la potencia VC, para poder medir en cada instalación que hacíamos cuál era la potencia o la irradiancia que nosotros estábamos teniendo en cada punto, para asegurarnos de que no había exposición a las personas que fuera dañina, aún en jornadas laborales de 8 horas frente a estos equipos. Estos equipos vienen certificados, y bueno, nos hemos convertido también en los distribuidores de este tipo de equipos. El ozono es otro factor a tener en cuenta cuando se usan este tipo de herramientas. La generación de ozono por parte de cierto tipo de lámparas puede llegar a ser nocivo. Es por eso que nosotros utilizamos lámparas que no generan ozono. Hay un valor que es de 0.1 partes por millón por volumen, que es el valor umbral que no debe ser pasado, sobre el cual no sería seguro permanecer en una jornada laboral. Es por eso que las lámparas que usamos para este tipo de desarrollos son libres de ozono. Y eso lo vemos en los datasheets, en los cuales se especifica puntualmente que ese tipo de lámparas no tiene ozono, y aparte usamos lámparas de gran duración, de 9000 horas de vida útil, que nos permite a nosotros asegurarnos de que el impacto que podamos llegar a tener por el descarte de este tipo de lámparas, porque tienen mercurio, igual tienen menos mercurio que el resto de las lámparas, pueda llegar a ser lo mínimo posible, el menor impacto ambiental posible. Pero también surgió otra necesidad, y fue la necesidad del transporte de mediana y larga distancia, donde veíamos que tenían esos aire acondicionados que estaban recirculando continuamente en largos periodos de tiempo, viajes de larga distancia, imagínense 8, 9, 10 horas viajando, y que iban a ser un foco de contagios. Entonces, la empresa Dumascat y bueno, el grupo de empresas se asoció con nosotros para poder desarrollar MicroSafe, que es un producto que tiene que ver con cómo utilizar UV de manera segura dentro de colectivos de mediana y larga distancia. De esa manera nosotros vemos que nos centramos en colocar
equipos de UV dentro de lo que es el aire acondicionado central. Esos equipos de UV van tapados y se mide la potencia, la irradiancia al nivel de los pasajeros y a nivel cercano al equipo para demostrar que no hay una irradiancia que pueda llegar a ser un riesgo. ¿Y cómo lo pensamos nosotros? Principalmente en el aire acondicionado central, que en los doble pisos normalmente está en el centro del coche y en el piso inferior está al final del pasillo. Pero ¿qué pasa si una persona que estaba en las primeras 2 butacas estaba con alguna carga viral importante, con la capacidad de contagiar a las personas, y recién hasta que llegue al centro del colectivo iba a ser un riesgo todo ese flujo de aire que no estaba siendo desinfectado? Es por eso que nosotros colocamos y desarrollamos equipos que desinfectan el pasillo en diferentes puntos, toman el aire y lo devuelven con una carga viral mucho menor. Fuimos ubicando estos equipos por diferentes puntos, incluso en el baño. Aquí vemos cómo hay un equipo de desinfección de superficies y del aire en el baño, y vemos que tiene asociado también un detector de movimientos. Cuando no hay nadie en el baño, se enciende y a los 5 minutos corta. Por otro lado, a la derecha vemos uno de los equipos detrás del televisor, arriba, vemos cómo hay uno de los equipos que les mencionaba que están desinfectando el aire en el pasillo. Aquí lo vemos más de cerca, ¿sí? En diferentes puntos del colectivo fueron ubicados estos dispositivos y toman el aire viciado, lo desinfectan a través de la lámpara UVC y lo devuelven. Estas lámparas tampoco generan ozono, ¿sí? Nos enfocamos en eso porque la permanencia o la duración del viaje podría ser tal que si generaran ozono podrían llegar a generar trastornos sobre las personas. Aquí vemos el otro tipo de dispositivo, mucho más chato, que genera esa desinfección porque el techo de abajo es mucho más bajo. De los ensayos, bueno, les voy a adelantar algo, pero Pablo va a hablar después. De los ensayos tuvimos muy buenos resultados. Hicimos ensayos en el colectivo sin el tratamiento UVC y luego del tratamiento UVC en sentido 30 minutos. Lo importante de este ensayo es que en ningún momento se pusieron las cápsulas de PETI directo al UV, sino que todo esto fue a través del aire. Bueno, fuimos financiados por Copromem de la Municipalidad de Paraná y por el PAC COVID del Ministerio de Desarrollo Productivo. Somos los ganadores del Premio Emprendedor Solidario COVID-19 de CAME Joven y somos finalistas, junto a otros bioingenieros, del IBE 50K, que es un concurso del Instituto Balseiro. Todo esto nos ha dado mucha visión, visibilidad a nivel nacional y la verdad es que agradecemos todo este apoyo, el aporte que nos han dado, porque sin todas esas instancias nosotros no podríamos haber crecido en el nivel que pudimos crecer. Por otro lado, queremos agradecer a CADIME, que es la Cámara Argentina de Diagnóstico Médico, que es la incubadora que nos apañó desde el principio y que permitió que nuestros equipos llegaran en tiempo récord. Empezamos en marzo y ya en abril teníamos 2 equipos ubicados, uno en el Parisien de La Matanza y otro en el Hospital Posadas a nivel nacional. Y luego se fueron sumando equipos por Jujuy, Corrientes, Chaco, Santa Fe, bueno, provincia de Buenos Aires. La verdad es que hemos tenido un crecimiento muy importante dentro de la provincia de Entre Ríos también. Muchos equipos hemos logrado vender y la verdad es que estamos muy orgullosos de todo lo que hemos desarrollado a partir de la formación que tuvimos en la facultad. Estamos a disposición para cualquier tipo de duda, así que con esto termino mi exposición. Muchas gracias, Santiago. Vamos a ir ahora con el doctor Pablo Scherlo. Pablo nos va a comentar un poco sobre los bioensayos que ha hecho para corroborar la efectividad de este dispositivo desarrollado Santiago en la empresa. Adelante, Pablo. Un segundito, ¿eh? Tranquilo. Perdón. A ver.
¿Se ve? Todavía no, ¿no? No, Pablo, empezó a presentar y se fue. Sí, estoy teniendo unos problemitas, pero ya, a ver si... ¿Se ve? Todavía no, ¿no? No, no. Qué problema. Miles, lo que pasa es que tengo, desde las 3 de la tarde estoy teniendo entrecortado internet. Ahí se ve, Pablo. ¿Sí? Sí, ¿Sí, Santiago? sí se ve. Perdón. Hace clic ahí en, ajá, iniciar presentación. ¿Ahora se ve? Yo no veo todavía, no se ha actualizado en mi pantalla, pero bueno, si ustedes ven, Sí, se está actualizando, se está cargando. perfecto. Entonces, vamos a empezar, les pido disculpas por la demora. Voy a separar la presentación en dos partes. Una parte le voy a dar un marco, como una introducción. Voy a hablar sobre esto de las formas de transmisión del SARS, que no es como se pensaba, como se dijo al principio, sino que es en aerosoles, en interiores, fundamentalmente en aerosoles. Y después, en la segunda mitad, vamos a hablar del stand que hicimos con Santi y con el LAMAE, con César de LAMAE, para probar esto que les contaba Santiago en colectivos. Muy bien. Como ustedes saben, y si no lo saben, después de tanta información de los medios, ya lo deben estar, conociendo, los patógenos infecciosos respiratorios entre humanos por 3 vías fundamentales. Una vía es la vía de las superficies, por eso nos aconsejan lavarnos las manos. Esto nos dice que algunos patógenos, cuando impactan en las superficies, quedan viables e infectivos por un periodo de tiempo. La otra vía es por medio de gotas que tienen comportamiento newtoniano como proyectiles, gotas que caen, digamos, a distancias de 1 a 2 metros del emisor, de la persona infectada, y esas gotas caen rápidamente, no permanecen en el aire, sino que siguen una trayectoria parabólica y impactan cerca del emisor. Por eso nos aconsejan esto del distanciamiento social, de alejarnos de las personas que están hablando, y de separarnos, en ámbitos cerrados, a 1 metro o a 1,5 metros de distancia de las demás personas. Y por último, y esta vía es la más discutida en el marco de esta infección, es la vía, por aerosoles, lo que se llaman patógenos airborne, patógenos aerotransmitidos. Simplemente para contarles que por cada gota de estas balísticas, estas gotas por las que se supone que se transmitía el SARS, se forman 1000 gotas de aerosol, partículas de aerosol. Y por eso, desde la biología, desde la ingeniería, muchos somos los que pensamos que esta es la principal forma de infección que tienen los patógenos respiratorios. Pero, desde los organismos oficiales, esta vía se fue, negando durante bastante tiempo, quizá, por evitar el pánico generalizado, quizás por tener nociones que tienen que ver con compararlo con otros patógenos que tienen comportamiento similar. Entonces se generalizó la idea de que el SARS-CoV-2 no se transmite por aerosoles, se transmite por gotas, eso lo decían de los organismos internacionales, y que una explicación o una prueba de esto es que los SARS-CoV-2 no tienen una tasa de infección, de contagio muy alta. Esto lo miden por un parámetro que se llama R0, y nos dicen que los patógenos que realmente se transmiten por aerosoles, como la tuberculosis, el sarampión, la viruela, tienen R0 muy altos comparados con los de SARS-2. Y basados en esto, es que nos dijeron desde el principio de la pandemia que este virus no se transmitía por aerosoles, se transmitía por gotas. Entonces, manteniendo era una buena forma y lavando las manos, era una buena forma de prevenir el virus. Tempranamente, ya,
digamos en marzo del 2020, salió una carta a la revista New England Journal of Medicine, que es la revista más importante de medicina, que contradecía esta idea. Y lo que nos decía es que el SARS-CoV-2, al igual que el SARS-CoV-1, es capaz de mantenerse viable por horas en suspensión, en aerosoles. Y, digamos, ellos estiman, digamos, determinados parámetros, y a la vez alertan y dicen que ya que SARS-CoV-2 se comporta en estos términos, en estos parámetros, casi igual que SARS-CoV-1, y que como SARS-CoV-1 había tenido eventos de super spreading, que se llaman eventos de supercontagio, tendríamos que mantenernos alertas sobre la posibilidad de que este virus también se transmita de forma aérea. La presencia de un virus en aerosol de forma viable no garantiza que se transmita en vía aérea. Para esto intervienen otros factores, factores medioambientales como la temperatura, la humedad, la irradiancia, esto tiene que ver con la ultravioleta que estuvo hablando Javier, y la presencia de flujos de aire que hacen que se disipe este humo, esta presencia aerotransportada del patógeno. También hay razones biomecánicas por las cuales las partículas transmitidas por aerosoles pueden o no ser más o menos infectivas, que tienen que ver con el tamaño de la partícula y con la zona de las mucosas respiratorias en las cuales impactan. Y muy relacionado a esto están las cuestiones fisiológicas de nuestro organismo. Es decir, nuestro organismo expresa los receptores de estos patógenos en esas vías respiratorias y a qué altura, y si eso se relaciona con el tamaño de las gotículas que son aerotransportadas. Entonces, lo que sabíamos nosotros de este receptor era que el receptor AC2, que es el receptor, digamos, que capta a este virus, y que lo hace ingresar a las células del epitelio de las mucosas respiratorias, está muy, muy expresado en las vías altas, y esto se asocia a una mayor proporción de partículas grandes, de partículas de grandes a chicas, que impactan en esa zona. Entonces, todos estos parámetros nos dicen que el virus permanezca en suspensión en aerosol es necesario, pero no suficiente para la transmisión. Y un poco basados en esto, la OMS emite comunicados temprano, en marzo, tan solo 10 días después de esta carta que, digamos, que decía que el virus podía mantenerse en forma viable, desmintiendo la posibilidad de que estos virus podían transmitirse de forma airborne. El mensaje es bien categórico y decía que estos virus solamente se encuentran en gotas pesadas que caen a un radio pequeño respecto del emisor del virus, y que, digamos, manteniendo esta área, digamos, esta circunferencia de riesgo, uno no estaría expuesto al patógeno. Entonces, con el lavado de manos y el distanciamiento social, alcanzaba para prevenir este patógeno. Y se cree, lo que nosotros interpretamos es que un poco de este mensaje tan categórico era para evitar la sobredemanda que se empezó a pasar en los países centrales de barbijos de tipo N95, y que los gobiernos empezaron a temer que esta sobredemanda implique, digamos, la falta de provisión en el personal médico, que eran quienes lo necesitaban de manera más urgente. Recordemos el principio de la pandemia. Entonces, lo que se fue acumulando desde ese momento, desde ese mensaje tan categórico, es eventos que prueban que este virus sí se transmite por vías aéreas. Y yo les voy a comentar uno de todos esos, así como Santi les comentó los del VAR, yo les voy a comentar lo de un coro que pasó en Estados Unidos, el 10 de marzo, en el estado de Washington, un coro, digamos, que se reunió 2 horas a practicar, 60 personas, 64 personas, y lo que ocurrió fue que 50 personas terminaron infectadas. Hubo 2 muertos, y si ustedes pueden mirar esta foto van a ver que la edad promedio de los coristas es muy alta, o sea que era gente que estaba en riesgo epidemiológico de contraer la enfermedad. Lo que pudieron establecer los investigadores que estudiaron este caso fue que evidentemente solamente un modelo de transmisión, un modelo de transmisión aérea era capaz de explicar esta tasa de infección. Para lo cual aplicaron un modelito bastante sencillo, que nos dice que, digamos, que la probabilidad de infectarse depende de
un número que se llama E, que lo ven ahí. Este número E tiene que ver con cuántos, digamos, con la tasa de emisión por parte del paciente cero, la tasa de emisión de partículas infectivas en el aire. Y también tiene que ver con otro parámetro, que llamamos QP, que es con la tasa de número de partículas inhaladas infectivas por parte de los receptores. Con estos valores, y habida cuenta de la actividad que se habían, digamos, que había congregado a todas estas personas en esa reunión, que era justamente cantar. Cuando uno canta, eleva el volumen de la voz, y al hacer esto aumenta el número de partículas de aerosol que se generan. Entonces se dio este cóctel explosivo, estaban en un lugar cerrado. Sí, lo que hicieron fue conservar la distancia social, esto lo simbolizamos acá con un radio, sí conservaron la distancia social, pero no pudieron usar mascarilla porque querían cantar, querían que su voz se escuche, y lo que hicieron fue reunirse durante 2 horas cantando en voz alta en esa reunión. Y el resultado fue catastrófico en términos epidemiológicos. Y para explicar esto, ellos aplicaron un modelito bastante sencillo, donde suponen que, digamos, que en el tiempo se va acumulando, que la carga viral en ese ambiente cerrado, y que la única forma de renovación, digamos, de disminución de esa carga, es a partir de un parámetro que se llama lambda. Este parámetro lambda lo que hace es disminuir la carga que se va generando por parte de este emisor de partículas infecciosas. Y esa carga lambda, ese parámetro lambda, depende de la ventilación, de la filtración, de la superficie, digamos, de la tasa de deposición del patógeno en la superficie, y también de la inactivación de ese patógeno que está en el aire. Esa inactivación es un parámetro K, que es justo el parámetro del que habló Javier, sobre cuando se aplica una radiación ultravioleta, digamos, un parámetro, una tasa, una constante que tiene que ver con la velocidad a la cual se inactiva el patógeno en esa superficie. Entonces, ellos aplicando este modelito pudieron explicar ese evento de superpropagación, y pudieron después hacer un análisis de sensibilidades, probar qué medidas eran más adecuadas para disminuir esta infección. Lo que vieron fue que si uno disminuía el valor E, uno tenía un comportamiento, digamos, disminuyendo la probabilidad de infección, ¿no? Esto es en función de ese parámetro lambda, que tiene que ver con qué tan rápido se pierde esa infectividad en la carga ambiental, y esto es distintas simulaciones en presencia de distintos valores del parámetro E, que es la tasa de emisión de esas partículas, esas partículas infectivas. Si uno está gritando, cantando, tenemos esta curva, y si uno está callado y se queda tranquilo, tenemos esta curva. No canta, no habla, no emite tantas partículas. Otro parámetro muy importante es la duración del evento, es decir, cuánto tiempo estas personas están congregadas juntas en un espacio cerrado, y cuánto tiempo eso. Y de vuelta, a mayor tiempo, digamos, los resultados, digamos, el riesgo de contraer infección es casi el 100%, y a medida que vamos disminuyendo esa constante lambda, que es digamos, vamos reduciendo la probabilidad de infección. Esto nos dio una pauta de qué medidas teníamos que adoptar en un ambiente cerrado para reducir la probabilidad de infección. Y pensando y extrapolando estos resultados a colectivos de larga distancia, vemos que este modelo cobra incluso mayor relevancia, porque en un colectivo de larga distancia el volumen se reduce, estamos confinados en un medio de transporte. Otro problema es el aire acondicionado, que contribuye a mezclar rápidamente esa carga que va generando un solo individuo, contribuye a homogenizarla en ese volumen interno del transporte, de modo que este supuesto del modelo se cumple, digamos, de manera mucho más clara que en un ambiente cerrado sin aire acondicionado. Y otro tema es que el uso del aire acondicionado hace que se disminuyan las medidas de ventilación, porque uno cierra las ventanas para que el aire se enfríe más rápido, ¿no? Entonces, esta combinación perfecta, sumado a un mayor tiempo de exposición, esto lo que vemos acá, que no se alcanza a ver, es una tabla de las distancias que separan las capitales argentinas, de las provincias argentinas, entre sí. Y lo que vemos es que nosotros
para un viaje, digamos, promedio de media distancia, está entre 10 horas. O sea que el cóctel es, digamos, sería bastante grave si queremos, digamos, volver al transporte público. Tenemos condiciones que nos juegan muy positivo, es de alguna forma bajar este parámetro lambda, de alguna forma, por distintos métodos. Y a esto, digamos, vienen las medidas, digamos, las medidas que se toman desde el gobierno para la adecuación del transporte público a la vuelta a la actividad, ¿no? Y si miramos estas medidas emitidas el 14 de octubre de este año, vemos que el espíritu de la medida es newtoniano. Con esto quiere decir que la gente está pensando en gotitas y partículas y no está pensando, es decir, el organismo que nos tendría que proteger, no está pensando en aerosoles, ¿no? Esto es un problema porque, digamos, piensan sí en el distanciamiento social, en el uso de mascarillas, pero no piensan en la generación de aerosoles y en favorecer, por ejemplo, las medidas de ventilación. Acá lo que hice fue aplicar el modelo a un caso hipotético, ¿no? Es un viaje de Paraná a Buenos Aires, en condiciones normales de presión, temperatura, humedad relativa, condiciones normales. Este viaje se da en un colectivo que tiene 12 metros de largo por 4 metros de alto y 2,40 de largo, que sería el tamaño de un doble piso, y se da a una lambda constante, que es este factor de reducción, que tiene que ver con que el virus se va inactivando a esta tasa, y con que el aire, de alguna forma, la ventilación, la tolva de ventilación del colectivo, renueva cada 3 veces por hora el volumen del aire, ¿no? Entonces, en estas condiciones, suponiendo que nuestra población tiene un 2% de inmunidad, porque ya fuimos expuestos al virus durante bastante tiempo, ya tenemos este 2% de inmunidad, suponemos que todo el mundo está usando la mascarilla y suponemos que el 50% de la eficiencia de la máscara funciona, es decir, es capaz de parar al virus de alguna forma. Con todas estas disquisiciones y estos reaseguros, si nos basamos en la normativa dice que en un coche sobre semicama se tienen que dejar pasar 37 pasajeros, ¿no? Se pueden admitir hasta 37 pasajes vendidos. En un coche ejecutivo, 26, y en un coche cama suite, 18 pasajeros. Entonces, teniendo estas consideraciones, digamos, suponemos que si entra una persona infectada a ese colectivo, el riesgo de que haya contagios va a estar menor que uno, menor que un contagio nuevo. O sea que nos quedamos tranquilos. Esto es para las 3 condiciones, ya sea para el semicama, para el coche ejecutivo o para el cama suite. Pero lo malo de esta medida es que hay un inciso D, y este inciso D nos dice que está permitido que una familia viaje junta. Entonces, ¿qué pasaría si una familia o miembros de un núcleo familiar viajan juntos? Si una de las personas está infectada. Lo que pasa es que esas 2 personas tienen alto riesgo de estar las 2 infectadas. Entonces, no sería solo un emisor de partículas, sino que serían 2. Y más aún, la medida dice que estas personas que viajan juntas, que son miembros de un núcleo familiar, pueden viajar sentadas una al lado de la otra. Porque como ellos, digamos, conforman un núcleo, no tienen que mediar entre ellos distanciamiento social porque ellos forman un núcleo. ¿Y qué pasa cuando uno se sienta al lado de un familiar a lo largo de un viaje? Empieza a hablar. Entonces, acá lo que hicimos fue aplicar ese factor digamos, del aumento del parámetro E en función de que hablen más. Y ahí el riesgo en un viaje de estas características se sube a casi 4. O sea que en un viaje a Paraná, si llega a subir, digamos, una persona con un miembro familiar digamos, que realmente alguno de los dos tenga COVID o que los dos tengan COVID, el riesgo va a ser bastante alto. Entonces, la normativa tendría que incluir también medidas no newtonianas, es decir, medidas que supongan una transmisión por aerosoles. ¿Y cuáles estas medidas? Son más fáciles, son bajar la E, bajar la D o subir la lambda. Esos son los objetivos que tendrían que cumplir las medidas. Y para bajar la E, lo que hay que poner es una señal eléctrica que diga que está prohibido hablar en el colectivo. Para bajar la D es medio imposible porque son las distancias que tenemos en nuestro país.
Entonces, tendríamos que permitir viajes cortos, no viajes largos. Y otra sería, dentro de los parámetros para subir la landa, sería aumentar la ventilación, es decir, hacer más eficientes las tolvas de ventilación de los colectivos, permitir digamos, el abrir las ventanas, o usar el aire acondicionado, pero en modo no recirculante del aire. Esto es un uso del aire acondicionado mucho menos eficiente, donde el aire se enfría mucho menos, pero por lo menos no vamos a favorecer la recirculación y la mezcla de esa carga patogénica. Otra sería el usar filtros EPA en el colectivo, y finalmente lo que nosotros proponemos, lo que propuso Santi, que nosotros, digamos, colaboramos con él, es de alguna forma aumentar este valor K de inactivación del patógeno. Para eso existen diferentes medidas. Medidas por luz ultravioleta C o medidas de inactivación química. Y nosotros, en función de esto, lo que hicimos fue modelar el sistema, el mismo sistema del colectivo, aplicando distintas dosis de VC, y lo que veíamos es que la probabilidad de infección, si pudiéramos, por ejemplo, sacarle el techo al colectivo y dejar que entre la luz solar, sería, digamos, menor digamos, se disminuye en 3 factores. De modo que sería muy útil digamos, la aplicación de medidas que puedan inactivar al virus por radiación ultravioleta. Y acá entramos recién al STAM, que es el servicio que ofrecimos desde la MAE para la empresa de Santi y para Rumascat. Y este de la MAE consiste en medir un índice que se llama IMA, que es un índice microambiental, digamos, un índice de calidad microambiental, que consiste en la determinación del número de patógenos viables que hay en un ambiente. En este caso lo que nosotros dispusimos es distintos puntos de muestreo en la planta superior e inferior del colectivo, y el ensayo consiste en simplemente placas de Petri cargadas con un medio, digamos, muy permisivo, que permite el crecimiento de todo tipo de microorganismos que están en suspensión en el aire. Estos microorganismos son los que existían en la flora del colectivo. Nosotros no aplicamos digamos, un patógeno extra, sino que lo que hicimos fue medir lo que había en el colectivo. Acá simplemente los puntos de muestreo, que eran situados en los asientos del colectivo, en el baño, en la sala, digamos, en la cabina de manejo. Y después, para complementar este estudio, que se llama de muestreo pasivo, hicimos un estudio de muestreo activo. Y acá lo que aplicamos fue un dispositivo, un sampler, que lo que hacía era succionar el aire del ambiente y hacer que estos, digamos, microorganismos que están en suspensión impacten en la placa de Petri. Acá estamos con Santi haciendo las pruebas para ver el flujo. Y estos son los resultados. Primero le voy a mostrar los resultados del efecto, digamos, de la UV antes y después, digamos, de aplicar UV. Y esto es el resultado del muestreo pasivo. Acá ven, cada una de estas placas estuvo en distintos puntos de muestreo. Lo que detectamos fue una reducción del número de esas placas. Cada una de estas plaquitas que vemos acá representa un microorganismo que se sedimentó en ese agar. Después este agar se dejó crecer, estas plaquitas se dejaron crecer, y los microorganismos se reprodujeron, hasta llegar a una, que se llaman, estos puntitos se llaman placas o colonias, hasta llegar a una colonia que puede ser cuantificada macroscópicamente. Entonces, lo que vimos fue el tratamiento de 30 minutos de UVC sobre el colectivo en las disposiciones que les explicó Santi, y también con el muestreo activo vimos lo mismo en distintas estaciones de muestreo. Estos son los resultados del análisis morfométrico de esas colonias, para ver si teníamos un sesgo, si el ultravioleta solamente mataba un determinado tipo de microorganismo o digamos, o inactivaba de forma general a los microorganismos presentes. Lo que vimos fue que no hay diferencias, digamos, en las características de los microorganismos. De modo que el sistema está, digamos, aplicando a los organismos presentes, pero no está sesgando hacia un microorganismo más y otro microorganismo menos. En estas condiciones experimentales, lo que tenemos es una tasa de disminución homogénea de los distintos microorganismos. Lo mismo para el muestreo activo. Y acá un poco el análisis más cuantitativo. Lo que vimos que en la planta alta, la disposición de
digamos, de estos aparatos que instaló Santi para inactivar fue muy eficiente, se redujo la carga microbiológica en un factor de 20, y en la planta baja hubo algunos inconvenientes en una zona que permanecía con microorganismos, y esto, digamos, justificó para que Santi después reformule el diseño de dónde poner, digamos, los cosos. Tuvimos un factor de 3, una reducción de 3, y global en el colectivo tuvimos un factor de 4, de reducción de la carga microbiana antes y después de 30 minutos de aplicado el ultravioleta. Lo mismo para el muestreo, digamos, activo, tuvimos un factor de 4, de vuelta la planta alta fue más eficiente que la planta baja, y esto nos permitió, por un lado, digamos, concluir que la radiación ultravioleta es una medida útil para reducir el riesgo de infección en colectivos, en transporte público, y por otro lado nos permitió, digamos, le permitió a Santi después rediseñar y poner una lámpara ultravioleta en un punto que nosotros llamamos punto caliente, que es un punto que estaba cercano a la puerta, donde permanecían microorganismos viables después del tratamiento con ultravioleta. Con eso terminamos la charla. Muchas gracias, Pablo. Bueno, de esta forma han pasado las 3 presentaciones que estaban previstas. Quedamos ahora, si le parece, Santiago, Pablo, yo me quedo atento al chat. Hago preguntas que quieran realizar. Había unas preguntas que habían generado, creo que algunas se respondieron, pero por las dudas las repaso. Una pregunta: ¿a qué longitud de onda se genera el ozono? Javier, esa tenía que ver con tu presentación. Sí, está dentro de lo que es los 100 nanómetros y los 200 nanómetros. Normalmente las lámparas de bajo mercurio, en algunos casos, producen picos en el 184, 180 nanómetros. A esas longitudes de onda, al interactuar con el oxígeno, se podría estar produciendo ozono. Por eso que es importante cuando uno habla de los tiempos de exposición, comentaba Santiago que van a estar prendidas las lámparas. Si bien nosotros sabemos que a mayor tiempo el efecto puede ser mejor, precisamente se trata de dejar el tiempo adecuado de 1 a 2 minutos para evitar esta formación o este contacto de ese pico con el oxígeno del ambiente y la producción de ozono. No obstante, como dice Santiago, cuando se hacen estos equipos y se los ofrece como desinfectantes o lámparas germicidas, hay que chequear, hay que comprobar que en la hoja de datos figure que no producen ozono. Para eso las propias lámparas tienen un sistema de filtrado para evitar esa exposición de esa longitud de onda. Estoy de acuerdo, incluso también en el caso de aplicaciones tan cortas como de 5 minutos de exposiciones, las que generan ozono generan una mínima cantidad de ozono, y si se advierte que hay que ventilar el espacio o se mide esa cantidad de ozono, creo que se podrían llegar a utilizar, pero bueno, habría que trabajar en el caso de que la lámpara diga que genera ozono, ¿sí? Después había otra pregunta que dice: ¿cómo se garantiza la homogeneidad de la radiación? ¿Se puede hacer una validación? Y si la irradiación se debe hacer en ausencia de personas. Eso mencionaba que no había que tener personas cerca si estábamos encendiendo equipos de superficie, que en nuestro caso son los que tienen los tubos verticales, y he visto también otros diseños aquí en Argentina, también están los de EIDE. Bueno, todo ese tipo de sistemas vienen con sensores de movimiento que evitan que si alguien se expone sin querer, o sea, que se mueve dentro de la zona, enseguida interrumpen su proceso. Y la homogeneidad de la radiación, más que nada, responde a la función que yo les estaba mostrando y que hablaba Javier, de que disminuye con la distancia, y que ante algún objeto que esté causando sombras, detrás de ese objeto no se va a generar la desinfección, porque ese objeto opaco está impidiendo que el UV ilumine esa zona y genere la desinfección. ¿Y qué experiencia tienen en la desinfección de barbijos e instrumental médico con UV? Realmente hay varios papers que trabajan sobre lo que fue la desinfección de barbijos en el 95, y les invito a ver la revista de la IUBA, que les mostraba hoy, que tiene un artículo específico sobre la desinfección de barbijos, y habla sobre la dificultad de poder generar un estándar de desinfección de los barbijos, porque incluso cada barbijo tiene formas tan distintas que en algunos causa sombras,
el mismo barbijo y en otros no, y entonces hay que trabajar también la potencia. Realmente nosotros como empresa no hemos tenido experiencia en eso, pero hay muchos artículos que apuntan hacia ese lado y que tratan de trabajar la desinfección de barbijos desde el uso del UV. ¿Vos ves alguna otra pregunta, Javier? Sí, acá hay uno que dice, ¿en los colectivos se llega a desinfectar a la desinfección de aire del 99,9? Sí. Bueno, esta debe ser un poco para mí o para Santi, como quieran. ¿Puedo empezar yo, Santi? Sí, tranquilo vos. Bueno, los colectivos es digamos, un parámetro de campo. Nunca se llega a, digamos, no se puede obtener las condiciones experimentales por las cuales uno puede, digamos, determinar ese 99,9% que cuenta Santi, que se determinan en pruebas, digamos, de banco, en pruebas de laboratorio. ¿Ah? Acá lo que uno tiene que comparar es la caída en ese índice microbiológico ambiental, y algo que le tenemos que sumar es que nuestro ensayo está hecho en condiciones muy desfavorables, donde el aire no se renueva, digamos, respecto de un colectivo en movimiento. Digamos, el sistema está estanco, o sea que, digamos, las condiciones de presencia del microorganismo es constante y no hay, digamos, no hay renovación del aire. Entonces, lo que nosotros tenemos es simplemente un delta, una caída, que nos da la pauta de cuánto, digamos, cuán eficiente es el sistema. Pero no tenemos ese parámetro, digamos, de 99,9%, que esos parámetros cuando ustedes los vean, digamos, por ejemplo, en un paquete, en un aerosol de lisoform, es todo condiciones de laboratorio, no son condiciones de campo. ¿Está bien? Ahora, si querés, Santi. Sí, yo creo también que cuando hablamos de desinfección de aire, no se puede hablar de un porcentaje de eficiencia en sí, porque es un fluido que se está moviendo, que hay personas, en el caso de los dos equipos, del de aire, el upper room que hablábamos, o el de los colectivos, hay personas que ya generan de por sí, si están infectadas, carga viral y van añadiendo microorganismos al ambiente, y estos equipos lo que hacen es ir bajando esa dosis, esa carga viral continuamente. Son equipos de desinfección activos que están continuamente bajando la carga viral y evitando que, como decía Pablo, alcancen ciertas probabilidades, o trabajemos en ese lambda que él mencionaba, para disminuir las probabilidades de los contagios de manera activa. Pero un 99,99% o un 99% en aire no se puede estar hablando, salvo que el aire esté estanco y en una condición de laboratorio, como dice Pablo. Bien, después hay otra pregunta que dice si brinda la universidad servicio a empresas sobre este tema, ya sea arancelado o no. Bueno, yo acá puedo responder en el sentido que el caso que se ha demostrado ahora es la empresa de Santiago que tenía necesitaba asesoramiento o ver la forma de poder validar su nuevo equipo en los colectivos. Se contactó a través de la universidad para ver si se le podía ofrecer algún tipo de solución, y en función de los investigadores que hay en el instituto y en la facultad, se hizo una primera entrevista, se vio la posibilidad de que se podían hacer las experiencias y se ofreció el servicio. O sea que en principio la respuesta sería afirmativa. Obviamente que hay que, dependiendo del tipo de estudio que se quiera hacer, es el tipo de trabajo que se va a ofrecer, ¿no? Y se están dadas las condiciones. Concuerdo y agradezco también la posibilidad, creo que es algo para las empresas bastante novedoso, pero extremadamente útil que la universidad se involucre de esta manera, generando servicios o brindando servicios, por un lado, porque lo hace una entidad pública que a nosotros nos da gran valor y nos da gran capacidad de poder decir, nosotros tuvimos un ensayo que lo hizo una facultad de la Universidad Pública Nacional. Y por otro lado, nos permite generar ensayos con personas que tienen gran conocimiento, con asesorías que tienen estas personas que están en la universidad, y que en este caso son los investigadores, en este caso fue Pablo y César, acompañados, ¿no es cierto?, de todo el IBB,
y de esa manera para nosotros pudimos evacuar la necesidad que teníamos, y la verdad que me sorprendió también, Pablo, todo el estudio que hiciste posterior, que estabas presentando aquí, sobre los micros y sobre las capacidades de la normativa y tu opinión sobre la normativa vigente. Así que te agradezco y les agradezco a la universidad por haberse puesto este proyecto al hombro y habernos acompañado en este proceso, en algo tan crucial como es este virus. Sí. Después hay otra pregunta que dice, ¿cómo mantienen la distancia de más de 2 metros en los colectivos? Esa la puedo por ahí responder un poco yo. ¿Les parece? Bueno, Sí. Lo que vimos es que este virus se transmite en los ambientes cerrados indoor, se transmite por aerosoles, o sea que la distancia social obligatoria, esa de la que nos hablan tanto, no sirve, o sea que, no sirve, no alcanza, ¿está bien? O sea que lo que hicieron desde la normativa vigente, que es esta que yo les contaba, la 222/20, es calcular, digamos, cómo es la disposición de asientos en el colectivo y dejar subir un número de pasajeros tal que se cumpla digamos, la distancia, el radio de 1,70 m, creo, 1,60 m. Esa es la forma que encontró, digamos, la normativa de respetar esa distancia. Pero lo hicieron a la luz de, ya les digo, de una perspectiva como, diríamos, newtoniana, pensando que el virus se transmite por gotitas y que guardando esa distancia alcanza para no infectarse. Pero lo que vimos es que en ambientes cerrados, pobremente bien ventilados, no es el caso. También hay que usar barbijos, hay que hacer unas medidas de tal de aumentar esa lámina, ¿se acuerdan que yo les decía? Y de disminuir la E, que es la emisión de partículas, es decir, no tenemos que dejar hablar a la gente en los colectivos, eso es fácil, es un cartelito, una señalética, que no está contemplado en la medida. Por eso para mí hay que hacer énfasis en eso, porque la forma en que se van generando las partículas infectivas es por el habla, por el volumen de la voz, eso lo tendrían, digamos, que compatibilizar. Y bueno, y después estas medidas, como la empresa de Santi, de tratar de aumentar esa K, esa constante de inactivación. Eso es lo que tiene que ser, digamos, la constante inactivación del virus, que el virus decaiga en su viabilidad tal que cuando la probabilidad de infectarnos sea, digamos, despreciable. Eso sería otro objetivo en un ambiente cerrado como un colectivo. Bueno, y ahí lo que mencionaba, incluía dentro de la pregunta, decía los 2 metros de la luz UV. Nosotros tenemos dos sistemas, los que se llaman upper room, que van en los espacios cerrados, en las habitaciones, y están por encima de los 2,30 metros de altura para no irradiar a las personas, y tienen un haz que es un haz dirigido de manera paralelo al techo, y que en ese lugar nosotros tenemos los equipos abiertos, ¿sí? Se puede llegar a ver desde algunos puntos el UV, pero no te llega la dosis o la irradiancia del UVC que te pueda llegar a generar trastornos. En cambio, dentro de los colectivos, la medida fue distinta. La medida fue colocarlo dentro de equipos que no lograran la exposición directa de las personas. Esto está detrás de un filtro en el aire acondicionado central y dentro de cajas metálicas en los pasillos. Y lo que se hace es hacer que el aire pase por el UV y salga a través de otras rendijas. Pero no hay una exposición abierta como lo hay en los sistemas upper room. Todo esto es cerrado y no hay, por eso, emisión de UV por fuera de estos lugares. Bueno. Gracias. Hay otra pregunta también que dice, ¿la generación de ozono no está pensada también para emplearla como biocida? Obviamente dice empleando con todos los medios de seguridad en ambientes cerrados. Pablo, ¿querés hablar o menciono algo yo y después te doy pie? El ozono necesita cantidades de partes por millón dentro de un espacio cerrado para lograr esa acción biocida. Todavía a nivel internacional no se ha logrado un valor necesario de partes por millón para el SARS-CoV-2, no se ha estandarizado todavía. Lo que sí se dice es que tiene que llegar a 11 partes por millón aproximadamente, en base a tablas, ¿sí?, que muestran
cómo el ozono ha logrado eliminar otro tipo de virus parecidos al SARS-CoV-2, que era lo que nosotros hicimos también al principio de toda esta pandemia, basarnos en la bibliografía sobre otros microorganismos. Ahora ya tenemos valores de UV. ¿Qué pasa? El ozono en esas concentraciones tan altas son nocivas para las personas. Pueden generar dificultades respiratorias agudas y pueden llegar a generar muchos trastornos en la exposición a esas cantidades de ozono. Entonces, se tiene que generar en un espacio cerrado el ozono, tiene que entrar una persona con una máscara específica que no permita que ingrese ozono en el tracto respiratorio, abrir las ventanas, apagar la máquina obviamente, abrir las ventanas y esperar que las partes por millón esas se diluyan con el aire que se está renovando. Y a partir de ahí es seguro volver a entrar al espacio. En el cambio, el tipo de desinfección por UV no genera ese residuo y puede estar prendido, por ejemplo, adentro de los aire acondicionados que están en los colectivos, siempre y cuando no estén irradiando a las personas, desinfectando, y esa es siempre y cuando tampoco la lámpara genere ozono, ¿no es cierto?, como les decía, y eso no genera ningún tipo de residuo en el aire que se está recirculando. Sí, también en el caso de los tubos normales, Santiago, pueden estar encendidos 15, 20 minutos en una habitación y después de apagarlo inmediatamente se puede entrar porque, como decís vos, no queda nada residual que pueda afectar, digamos, a las personas. Esa es una ventaja. Con respecto al ozono, que sí tenemos que dejar un tiempo, como decís vos, para que se reduzcan las partes por millón en el ambiente. ¿Pablo, querés comentar algo? Bueno, no, y además, ya le digo, a la luz digamos, de lo que vieron en ese modelo, donde la carga se genera durante el viaje, no se genera a posteriori o a previo. O sea, no serviría nada limpiar el aire del colectivo antes, por ejemplo, con un método químico, y después dejar que la gente entre y viaje. ¿Se entiende? La generación digamos, de los aerosoles es momentánea, es instantánea y se va acumulando en el tiempo en un recinto cerrado. Entonces, cualquier pretratamiento es, digamos, es falaz. O sea, cualquier tratamiento, cuando la gente limpia la superficie, los asientos y se queda tranquila con que está todo limpio, digamos, la limpieza tiene que ser durante el viaje. El K se tiene que bajar durante el viaje, no es antes limpiar la superficie con ozono, con lo que sea, y después viajar, sino que es durante el viaje se tiene que aplicar un método de desinfección. ¿Ah? Bien. Otra pregunta. Dice, para sanitización de herramientas de taller o de laboratorios, ¿qué distancia y tiempo sería lo correcto para lograr eliminar el COVID-19? Bueno, si se usa UV, las dosis que se están manejando son entre 3 milijoules por centímetro cuadrado a 30 milijoules por centímetro cuadrado. Esos son los valores en los que están variando la bibliografía. Y se logra la dosis sabiendo la irradiancia por el tiempo. Para saber la irradiancia necesitas un equipo que te pueda medir irradiancia, o sea, vos tenés que saber a qué distancia estás poniendo el tubo de la herramienta y a partir de ahí sabés que para esos 10 centímetros, por ejemplo, la irradiancia tiene tal valor. Y para alcanzar la dosis, entonces, ahora tenés que dividir la dosis por la irradiancia y vas a saber cuánto tiempo tenés que dejar prendido este artefacto para que logre la desinfección de la herramienta. O sea, se trata de dosis y la dosis siempre es irradiancia por tiempo, y la irradiancia es un valor que tenés que tener ya medido y depende de la distancia y decae con la distancia a la lámpara. Decae continuamente con la inversa del radio. Bien. Otra pregunta relacionada a los colectivos y los equipos. Santiago dice, ¿los equipos de colectivo están estandarizados para industrializarlos en las carrocerías nuevas o en las antiguas? Es una muy buena pregunta. Hay dos tipos de carrocerías y depende también de las que estamos hablando, que son de mediana y larga distancia. Sobre todo tienen que ver con el aire acondicionado, el modelo del aire acondicionado que están utilizando, que es donde tienen ubicado los aire acondicionado central. En función de eso desarrollamos dos modelos estándar, sí, para todos esos equipos, y incluso ahora Marco Polo es una empresa de carrocerías brasilera, desarrolló también una carrocería específica para la lucha contra el COVID que incluye el uso de UV y aumentó las cantidades de recirculaciones con aire externo para lograr esta mayor dilución del aire y disminuir las probabilidades de contagio.
Después dice, en los colectivos entonces se trabaja con la desinfección del aire, pero no de superficies, ¿no? Nosotros, con nuestro sistema UV, estamos logrando la desinfección del aire y en superficies en el baño solamente, en el que desinfectamos el aire y las superficies, o sea, donde se lavan las manos. El baño es tan chiquito que una persona toca muchas superficies cuando va al baño, y si esa persona tiene una carga viral, o sea, tiene la capacidad de contagiar, en el baño no va a tener el barbijo, así que es muy probable que se haya tocado la boca o la nariz y pueda ir tocando partes que necesitamos desinfectar. Entonces, en el baño es en el único lugar que nosotros entendemos, aparte, que va a haber un intercambio de pasajeros y que puede haber la probabilidad de contagios. Ahí desinfectamos el aire y las superficies. Y tiene un sistema asociado de detección de personas que no se enciende cuando hay personas. Y por otro lado, los que trabajan sí en la desinfección del coche es la empresa. La empresa, una vez que el coche llega a destino, desinfecta con detergentes cuaternarios, o con lavandina diluida, o con sus métodos que tengan el protocolo, y con eso va desinfectando toda la superficie, las butacas, la limpieza normal que se hace, un poco también como con más énfasis por este virus, pero se hace una limpieza en las terminales. Pero el tema es que si vos solamente, como decía Pablo, desinfectás las terminales en el viaje, que va a durar en promedio 10 horas, la probabilidad de que te contagies es muy alta por el aire en sí, por la recirculación de aire, y no tanto por las superficies. Si hicieron estos tratamientos, ¿no es cierto? Si se limpió bien en las superficies, la probabilidad de que vos toques, o varias personas toquen el mismo punto a medida que se van subiendo al colectivo y se lo lleven a la boca, o a los ojos, o a la nariz, es baja. Gracias, Santiago. Hay otra que dice, ¿cómo haces para que el aire pase a través del equipo en los colectivos? Bueno, los equipos de aire encendemos los equipos de aire que ya tienen una recirculación. Lo que hacen los equipos de aire es tomar el aire del volumen del coche y lo liberan en diferentes asientos de la misma fila. Eso también es algo interesante para tener en cuenta, porque si nosotros tenemos una persona que tiene una carga viral y esto la va a distribuir en toda la fila, y eso va a aumentar la probabilidad de contagio. Por eso es que nosotros lo tenemos en el mismo aire acondicionado. En la parte después del filtro de aire está el equipo UV, y después está la parte del enfriamiento. Y con respecto a otro tipo de instalaciones que se puedan hacer, o en otros puntos que pusimos otras instalaciones, son equipos chiquitos que están atrás de los televisores en el pasillo, en varios puntos, y esos tienen un forzador de aire que va haciendo ingresar el aire y lo hace fluir por adentro del equipo y lo devuelve por el otro lado. Pero es con forzadores. Ahí sí tenemos unos equipos que fuerzan el aire, como ventiladores, que fuerzan el aire a entrar por ahí y salir del otro lado.